Queridos hermanos de Vita Sancta, bienvenidos a un nuevo video que sin duda tocará sus corazones. Hoy les traemos una noticia histórica. El Papa Francisco ha anunciado la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, un hombre de ciencia y fe, un servidor incansable de los pobres y enfermos, y un testimonio vivo de que la santidad no es solo para los religiosos, sino para todos los que se entregan a Dios en su vida cotidiana. Pero, ¿quién fue realmente este hombre extraordinario? ¿Cómo pasó de ser un médico común a convertirse en una de las figuras más veneradas de América Latina? ¿Cuáles fueron los milagros que lo llevaron a ser proclamado santo? En este video te contaremos su historia completa, los milagros aprobados por el Vaticano y la importancia de su canonización en la Iglesia. Quédate con nosotros hasta el final, porque su vida te inspirará a fortalecer tu fe y a encontrar en él un intercesor poderoso en tu camino espiritual. José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, Venezuela, un pequeño pueblo humilde. Desde muy niño, mostró dos grandes pasiones: la fe en Dios y el amor por la ciencia. Su madre, de una profunda devoción católica, le inculcó la importancia de la oración y la caridad. Desde joven, José Gregorio fue un estudiante brillante. Su curiosidad por la medicina y su deseo de ayudar a los enfermos lo llevaron a ingresar en la Universidad Central de Venezuela, donde se destacó como un alumno excepcional. Tras graduarse con honores, fue enviado a París a especializarse en bacteriología, microbiología y otras ramas médicas, convirtiéndose en uno de los científicos más avanzados de su tiempo en América Latina. Médico de los pobres. A pesar de sus oportunidades para hacer una carrera prestigiosa, José Gregorio Hernández no buscó fama ni riqueza. Su vocación médica estaba guiada por un profundo sentido de servicio y caridad cristiana. Se dice que jamás cobró a los pobres y en muchas ocasiones compraba con su propio dinero las medicinas que sus pacientes necesitaban. Visitaba los barrios más humildes, atendía a los enfermos en sus casas y siempre los animaba a confiar en Dios. Para él, cada paciente era Cristo sufriente, y su misión no solo era sanar el cuerpo, sino también llevar consuelo y esperanza a las almas. Su profunda vida espiritual. Aunque era un gran médico y científico, su fe en Dios lo guiaba en todo momento. Era un hombre de oración constante, asistía a misa diariamente y tenía una gran devoción por la Virgen María. De hecho, en 2 ocasiones intentó ser monje. Primero ingresó en la Orden de los Cartujos en Italia, pero su salud no le permitió continuar. Luego intentó unirse a los benedictinos, pero nuevamente su frágil estado físico lo obligó a regresar a Venezuela. Al darse cuenta de que su verdadera vocación era servir a Dios a través de la medicina, dedicó su vida a ser un santo en el mundo, combinando la ciencia con la fe y la caridad. Su trágica muerte y la inmediata devoción popular. El 29 de junio de 1919, José Gregorio Hernández salió a comprar medicinas para un enfermo. Mientras caminaba por Caracas, un automóvil lo atropelló y falleció en el acto. Su muerte conmocionó a Venezuela y pronto comenzó a surgir una devoción espontánea. Muchas personas afirmaban que, al orarle, recibían favores y curaciones inexplicables. Con el tiempo, esta devoción se extendió por toda América Latina, convirtiéndose en uno de los santos populares más queridos, especialmente entre los enfermos y los más necesitados. Milagros que lo llevaron a la canonización. Desde su muerte, miles de testimonios han reportado curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Pero para que la Iglesia lo reconociera oficialmente como santo, era necesario comprobar científicamente al menos 2 milagros. Primer milagro: la curación de Yaxuri Solórzano, en 2020. Se reconoció el milagro que llevó a su beatificación. Yaxuri Solórzano, una niña venezolana, recibió un disparo en la cabeza durante un asalto. Los médicos dijeron que, si sobrevivía, quedaría con graves secuelas neurológicas. Su madre, llena de fe, oró con devoción al doctor José Gregorio Hernández. Inexplicablemente,
La niña se recuperó completamente sin ninguna secuela, algo imposible desde el punto de vista médico. El Vaticano investigó y aprobó este milagro, permitiendo su beatificación en 2021. En 2024, la Santa Sede confirmó un segundo milagro necesario para su canonización. Aunque los detalles aún no han sido revelados completamente, se trata de otra curación inexplicable científicamente. El Papa Francisco ha aprobado oficialmente este milagro, lo que abre el camino para que José Gregorio Hernández sea proclamado santo en una ceremonia histórica. ¿Por qué es tan importante su canonización? Es el primer santo venezolano, un gran motivo de alegría para su país y para toda América Latina. Es un santo laico, lo que demuestra que la santidad no está reservada solo para sacerdotes o religiosos. Es un modelo de unión entre la fe y la ciencia, en tiempos en que muchos ven la ciencia como opuesta a Dios. Es un intercesor especial para los enfermos y necesitados, como el Padre Pío de América Latina. El doctor José Gregorio Hernández nos deja un mensaje claro. La ciencia y la fe no están en conflicto, sino que pueden trabajar juntas para el bien de la humanidad. El verdadero amor al prójimo se demuestra en el servicio desinteresado. Cualquiera puede alcanzar la santidad en su vida cotidiana. Si él pudo ser santo como médico y laico, tú también puedes acercarte más a Dios en tu día a día. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora queremos saber, ¿has recibido alguna gracia por su intercesión? Cuéntanos en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a muchas personas. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los proteja. Nos vemos en el próximo video.